Uno de los últimos elementos que vamos a tomar en cuenta son las dimensiones de la evaluación. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos a la evaluación con diferentes dimensiones. Es un diamante de 6 lados, en el que una de las dimensiones es el objeto. Esta dimensión del objeto nos dice qué debemos evaluar. Y ahí tenemos diferentes indicadores que nos van a decir qué podemos observar y evaluar. Se evalúa el contexto educativo, el contexto fuera de la educación, el mercado laboral a veces. Se evalúa las necesidades, los objetivos, los contenidos, las instrucciones, los profesores, los estudiantes, la metodología, los recursos. En sí se evalúa todo. Todo es susceptible de ser evaluado. Otra dimensión que tenemos es el para qué. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación? Y tenemos algunos indicadores en este diamante. Es diagnosticar, es utilizar una evaluación formativa o sumativa. Otra dimensión es cuándo o en qué momento debemos evaluar. Se evalúa constantemente al inicio, continua, final y otro tipo de evaluaciones. Posteriormente tenemos el cómo vamos a evaluar o modelo de la evaluación, que puede ser cuantitativa, cualitativa y a su vez pueden ser experimentales, naturalistas, basados en la demanda, en los costos, en la toma de decisiones y en la verificación de los logros. Otra dimensión es ¿quién evaluará? Evaluarán los profesores, los alumnos, el equipo directivo, el usuario, el experto. Habrá una autoevaluación, una coevaluación, una heteroevaluación. Todo esto está enmarcado en un contexto referente, coherencia con las directrices de la política de formación. La evaluación también debe considerar la adecuación a las necesidades formativas del contexto inmediato y la adecuación a determinados principios psicopedagógicos de la institución y la adecuación a las necesidades y expectativas e intereses de la población. Desglosando tenemos dimensión de acuerdo a su objeto. ¿Qué evaluar? ¿Qué se evalúa? Se evalúan programas del proceso enseñanza-aprendizaje. Se evalúa también la intervención del docente. ¿Cuál es el trabajo del docente? Se evalúa con qué recursos trabajamos, con qué recursos se dispone, recursos de infraestructura, técnicos, tecnológicos, de biblioteca y otros. También se evalúan los espacios, porque no es lo mismo trabajar en un aula para 200 personas que trabajar en un aula pequeña. Los tiempos, cuánto tiempo tiene una materia o cuánta carga horaria puede tener. ¿En qué tiempo se puede dar una asignatura? ¿En qué tiempo es ideal en la malla curricular? También se evalúan los tiempos. Se evalúan también los tiempos de respuesta de los estudiantes. Por supuesto que se evalúan a los estudiantes, pero ya no son solamente ellos los sujetos de la evaluación, sino que son un elemento más a evaluar. Se evalúa nivel de conocimientos, se evalúan las habilidades que han logrado adquirir y se evalúan las actitudes profesionales que estos pueden tener. También se evalúan los criterios de evaluación, o sea, cómo vamos a evaluar a los diferentes elementos que intervienen en la evaluación. Los criterios pueden cambiar.
Pueden cambiar con el tiempo y con el contexto. Y por supuesto que también se evalúan los instrumentos de evaluación, porque las distintas pruebas pueden sufrir cambios de acuerdo al contexto y al momento. Aquí recordando un ejemplo con la carrera de comunicación social y la enseñanza de redacción de notas periodísticas es diferente a la redacción de notas para redes sociales. Por lo tanto, los instrumentos de evaluación no serán los mismos para ambos casos. Solo manera de darles un ejemplo. Siguiendo con otra dimensión, aquí tenemos la finalidad de la evaluación. ¿Para qué evaluamos? Esto va a tener que ver con el paradigma educativo que está asumiendo la institución y también el docente. A la vez también tiene que ver con el paradigma educativo que necesita la profesión que vamos a enseñar a nuestros estudiantes. También se debe considerar qué definición vamos a utilizar. Si recuerdan al principio, hemos visto que hay diferentes definiciones de evaluación. Si una persona evalúa a estudiantes solamente en función sumativa y para medir logros, va a cambiar su accionar cuando esta misma persona va a evaluar siempre que utilice una definición hacia la toma de decisiones o hacia la solución de conflictos. Por lo tanto, la definición paradigmática que tiene cada docente nos va a decir qué tipo de evaluación generalmente van a desarrollar y cuáles van a ser sus prioridades. Esto también tiene que ver con la generación de la definición de evaluación. Si recordamos, teníamos las siguientes generaciones: la generación de la medición, la generación de la descripción, la generación de los juicios y los valores y la de generación constructivista. Estas 4 generaciones van a cambiar el modo en que cada uno de nosotros decide evaluar. Y por supuesto, los objetivos del proceso educativo o aprendizaje, una consideración de qué debemos evaluar. Como hemos visto hasta acá, no hay una sola manera de ver a la evaluación, hay diferentes maneras de ver a la evaluación. Y como lo llamaría Kuhn, hay diferentes paradigmas para evaluar, diferentes formas de evaluar y diferentes intereses epistemológicos en el momento de evaluar. Ahora vemos la dimensión del momento de la evaluación. ¿Cuándo evaluar? Y aquí tenemos 3 grandes elementos: la evaluación inicial, la evaluación continua y la evaluación final. La evaluación inicial se realiza al comienzo del curso, es punto de partida. Esta información que nos da la evaluación inicial nos sirve para ver cuáles son los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes, cuáles son las necesidades, los intereses, cuáles son sus estilos de aprendizaje. Y a manera de recordar esta evaluación inicial, ustedes tienen una evaluación diagnóstica en un foro donde me darán a conocer cuáles son sus profesiones, sus áreas de interés, si me pueden dar a conocer también sus estilos de aprendizaje. Esto mejorará el trabajo que se realizará en esta temporada con este módulo de evaluación. Otro momento de cuándo evaluar es la evaluación continua, también conocida por muchos como formativa. Esta evaluación se realiza constantemente. Nos permite que detectemos las dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nos permite que nosotros veamos cuáles son las causas de estas dificultades y podamos solucionar. Los docentes constantemente
utilizamos la evaluación continua en cada tema, en cada subtema, para lograr conseguir un resultado eficiente. Y tenemos por último la evaluación final. Permite conocer el grado de aprendizaje adquirido en todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Es el punto de partida para un nuevo aprendizaje, porque el ser humano nunca termina de aprender y tras la consecución de adquisición de conocimientos partimos hacia otra vuelta a empezar el nuevo proceso de aprendizaje. En cuanto a la dimensión del evaluador y agentes de la evaluación, que respondan a la pregunta ¿quiénes evalúan?, tenemos los siguientes gráficos. Evalúan los docentes a los universitarios a los otros universitarios o a los docentes. Evalúa un equipo directivo. Puede también evaluar un usuario de un programa o puede evaluar un experto. A su vez, también existe la autoevaluación, que es cada uno de nosotros se evalúa. En este punto, cuando trabajamos con los jóvenes, se debe enfatizar en la sinceridad de cada persona al momento de autoevaluarse. No nos olvidemos que las actitudes son una competencia a lograr y una actitud muy valuable es la sinceridad en cuanto a la autoevaluación. La coevaluación es una persona evalúa a otra. Generalmente los estudiantes se coevalúan en función de logros adquiridos. Y la heteroevaluación, la evaluación de otros diferentes. Esta puede ser de un docente al estudiante. En cuanto a la dimensión del modelo de evaluación o cómo vamos a evaluar, vamos a tener dos métodos grandes de la evaluación, los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. En el siguiente tema vamos a profundizar los métodos de evaluación cualitativos y cuantitativos, pero de manera inicial podemos decir que la evaluación cuantitativa tiende a valorar la medición, la ponderación sobre los aspectos cualitativos que son más personales. La evaluación cuantitativa es generalmente estandarizada, mientras que la evaluación cualitativa es mucho más personal. Dentro de los métodos de evaluación cualitativos tenemos los instrumentos se evalúan los escenarios, también se evalúan los diferentes cuestionarios, sobre todo entrevistas, las listas de verificación, entre otros. Algunos instrumentos cuantitativos se evalúan los modelos matemáticos, las simulaciones y todos los aspectos métricos de la ciencia exacta. En la dimensión de los instrumentos, o con qué vamos a evaluar, tenemos a los siguientes: instrumentos o pruebas objetivas estructuradas, y el otro, instrumentos o pruebas objetivas de respuestas no estructuradas. Les recuerdo que en los temas subsiguientes vamos a ver la tipología de la evaluación y en el tercer tema los instrumentos de la evaluación, donde profundizaremos cada uno de estos instrumentos. Pero inicialmente vamos a dar a conocer que los instrumentos pueden ser, por ejemplo, los instrumentos de preguntas de selección múltiple, las preguntas de ordenación, las preguntas analógicas, verdadero y falso, y las respuestas breves. Mientras
que los instrumentos de pruebas objetivas no estructuradas estarán los trabajos, los portafolios, la lista de cotejo, la muestra de trabajos y los proyectos. Les reitero, estos instrumentos y muchos otros más se darán a conocer en el tema 3. ¿Para qué se evalúa? Se evalúa para promocionar. En todo proceso educativo está sumado a la evaluación. ¿Para qué? Para lograr la promoción positiva hacia otro nivel superior o la promoción negativa, hasta que el estudiante adquiera los conocimientos, las habilidades y las actitudes propias de cada asignatura. Hasta aquí hemos visto las características generales y los periodos históricos de la evaluación junto a los diferentes tipos de evaluación. Hasta aquí hemos visto las definiciones de evaluación. Hemos visto que existen diferentes definiciones agrupadas en priorización a qué le interesaba a cada época histórica. Hemos visto que son 4 épocas históricas en la evaluación. La primera, con un periodo que le interesaba medir, pre-tayloriano. La segunda época, que es un periodo descriptivo, que es propiamente del periodo de Taylor. La tercera, que es un periodo de la evaluación para emitir juicios de valor. Y la cuarta, que es la evaluación constructivista. Aquí les tengo unas imágenes de cómo a veces nos ponemos los docentes cuando no podemos lograr que se cumplan las metas de adquisición de conocimientos o de evaluación en diferentes procesos educativos. Les agradezco y los espero para los siguientes módulos. Espero, a su vez, que ustedes puedan consultar, puedan debatir conmigo, porque tenemos una actividad en el foro debate y una monografía que presentar del texto, las diapositivas y las lecturas complementarias. Muchas gracias por su atención.